A Estambul o la amas o la odias. No hay término medio. Y es que Estambul es una ciudad con una belleza antigua y con una particularidad que solo podrías apreciar si abres bien la mente. En la actualidad es una de las ciudades más turísticas de Turquía y uno de los destinos más visitados por turistas en el mundo. Entre los principales sitios turísticos de Estambul se encuentra la Plaza Sultanahmet, la cual es el corazoncito de Estambul, ya que en ese lugar se encuentra la Mezquita Azul, la cual es muy emblemática para la ciudad. También está Santa Sofía, la cual en la antigüedad era una catedral bizantina y ahora es una mezquita. Y también está el Gran Bazar, un mercado cubierto con más de 4,000 tiendas que venden de todo un poco. Otro sitio muy visitado es la muy famosa Torre Gálata, una torre medieval con vistas panorámicas de la ciudad, que o las vas a amar o las vas a odiar. Oigan, pero para conocer todos esos destinos, seguramente el punto más importante en tu checklist de viaje seguramente es la reservación del alojamiento en el que te vas a hospedar durante todo el tiempo en el que te quedes conociendo la ciudad. Entonces, ¿ustedes alguna vez han reservado un hotel únicamente porque era la opción más económica y después se preguntaron si fue buena idea? Pues yo sí, pero ¿realmente vale la pena un hotel económico en Estambul? Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un story time 100% real sobre mi experiencia de cuando me hospedé en el hotel más económico que encontré en Estambul. ¿Fue una gran decisión o fue el error más épico que he cometido en mi vida? No lo sé, descubrámoslo. Así es que tienen que ver este video hasta el final. Spoiler, oigan, de verdad que por ese precio yo no esperaba mucho, pero hubieron algunas cosas que sí me sorprendieron, pero ya les contaré. Empecemos. A ver, empecemos por el principio. Encontrar un hotel económico en Estambul no es tan fácil, sobre todo si lo que estás buscando es que los taxis o Ubers lleguen a traerte o a dejarte hasta la puerta de tu alojamiento, ya que la mayoría de las viviendas se encuentran ubicadas entre colinas, divididas por calles muy estrechas, y pues si el chofer o conductor o Uber no está de acuerdo con la dirección, entonces va a dejarte sobre avenidas principales y vas a tener que caminar el resto del camino hasta llegar a tu alojamiento. Esto fue precisamente lo que nos pasó en nuestro alojamiento anterior, nada más que el alojamiento anterior era un Airbnb, del cual, por cierto, les he dejado un video en mi canal, así es que los invito a que vayan a visitar mi canal y puedan ver cómo era por dentro el Airbnb en el que nos hospedamos cuando recién llegamos a Estambul. Pero ahora continuando con nuestro story time, en la actualidad es una de las ciudades más turísticas de Turquía y uno de los destinos más visitados por los turistas en el mundo. A ver, nos aseguramos de que la zona fuera accesible, transitada y nos encontramos con esto. Encontramos oro realmente porque este era un hotel relativamente nuevo o por lo menos recientemente remodelado. Pequeño sí, pero con desayuno incluido, lo cual no es común en hoteles que se encuentran en este rango de precios. Fíjense que la noche que llegamos estaba nevando, vean, y realmente cuando entramos el personal fue muy amable. Así que nos alojamos en un tercer nivel y esta es nuestra habitación. A ver, las fotos no fueron nada engañosas, prácticamente la foto de internet en vivo. Las camas creo que eran como de 1 metro cada una, por suerte habían 2, así que podía unirlas. Esta es la llave. A ver, las luces se encienden si pongo la tarjeta aquí. Y estos son como los carteles o el letrero que se pone en la puerta, en la parte de afuera, para que el personal de limpieza entre o no entre, pero en digital. Este es el control del aire y la calefacción. Y esta es la vista que tenemos. A ver, yo veo todo muy nuevo, la verdad. A ver, estamos al final de un pasaje que no tiene salida.
Así que vean, esta es la ubicación y esto es lo que hay a nuestro alrededor. Y bueno, lo que ven es lo que hay. Pero ¿saben qué? Yo sí que tenía bastante curiosidad por ver cómo era el desayuno típico de este hotel. Y no solo de este hotel, sino más bien cuál es esa cultura gastronómica de desayuno. A lo mejor en Estambul, no lo sé. No estuve suficientes días como para decir que ese es el desayuno de absolutamente todos los turcos. Sin embargo, sí puedo decir que en este hotel esto es lo que se desayuna. Acompáñenme. Voy a ver si desayuno ahorita y más tarde regreso porque tengo que hacer la edición de algunos videos. Pero no olvidar la tarjeta porque creo que el elevador funciona con la tarjeta. Vamos allá abajo. ¿Qué es esto? Creo que es miel. Esto creo que es... Ay, esto sí me lo voy a llevar, pero creo que voy a agarrar un platito que están por aquí. Voy a agarrar uno de estos. ¿Sí? Creí que me iban a pedir el número de habitación para poder darme acceso a la comida, pero no me han pedido nada. Vamos a agarrar un poco de queso. Este queso es buenísimo, no tienen idea, buenísimo, buenísimo. Entonces aquí parece que los desayunos son bastante light. Jamoncito no, porque soy vegetariana, pero vamos a agarrar un poco de pepino. Creo que me tengo que mudar para acá para poder hacer la dieta como Dios manda, porque en un desayuno normal no desayunaría de esta manera. Ustedes saben, los huevitos con tomate, más queso, pero parece que es de otro sabor. Sí, vamos a agarrar tomate. Vean, pero dentro de todo está súper bien porque nos están obligando, gente linda, a que hagamos dieta. Creo que esto es pan, pero está duro, les cuento. Y no sé si se rellena. Brócoli, vamos a colocarlo por aquí. Comeremos. Se ve muy bueno. ¿Sí? Miren cómo llevo ya mi platito. Y creo, si no me equivoco, este es pan dulce. Hi. Hi. Morning. Y esto no tengo ni la más remota idea de qué es. Luego voy a agarrar un poco de pan. Veamos. Está por acá. Y en este creo que iré por pan. Un pedazo de pan. Una de estas porque necesitamos probarlas. Y finalmente sí me voy a llevar uno de estos. Vamos a llevar dos de estos. Esto no tengo idea de qué es. Y me voy a llevar otra mantequilla porque la mantequilla me gusta muchísimo, ¿sabes? Y listo. Remta, que no sé, supongo que es café de cafetera. Y un juguito de este lado, pero voy a agarrar de este y vamos a elegir, claro que sí. Listo, esto es todo. Y vamos a agarrar, parece un pan de zanahoria, creo que esa es tzatziki y esta es ensalada, pero por ahora no vamos a agarrar de eso porque ya tenemos suficiente. Bueno, es como un buñuelo y esto que está aquí es como en francés. Este queso sí está bien bueno, está riquísimo. Este es el queso que está súper bien, pero ese también es como otro tipo de queso.
Se siente como bastante cremosos. Si ven, como les digo, que las instalaciones se ven bastante nuevas, porque es que solo vean cómo se mira este elevador. Yo personalmente lo veo bastante nuevo, o por lo menos reciente. Oigan, y la razón por la que en realidad me sorprendo es porque el precio promedio por noche en un hotel de 3 estrellas en zonas como Sultanahmet o Taksim es de aproximadamente unos entre 90 a $130 convertido por noche. Ahora, en zonas que son más lujosas, fácilmente andan costando entre los $200 ya convertidos por noche en adelante. Entonces, encontrar un hotel en $45 es una auténtica oferta, especial para viajeros con presupuesto ajustado como yo. A ver, solo quiero aclarar que esta no es una zona turística como Gálata o Sultanahmet, es más bien una zona comercial central, que prácticamente ese fue el costo, el precio que tuve que pagar por alquilar un hotel barato, porque tuve que sacrificar distancia, es decir, tuve que pedir Uber o taxi para poder acercarme hacia los destinos turísticos más emblemáticos de la ciudad. Realmente lo recomendaría, realmente valió la pena, realmente me volvería a hospedar en este lugar. Sí, a las 3. Y es que algo que aprendí es que no todo lo barato sale caro. Veamos, sí renuncié o sacrifiqué un par de cosillas por otras, pero ¿cuándo no hacemos eso? En resumen, sí que ha valido la pena. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Gracias por haberse quedado a ver este video hasta el final. Cuéntenme en comentarios si ustedes alguna vez se han hospedado en algún hotel por ser la opción más económica que encontraron, y si se encontraron alguna que otra sorpresilla para bien o para mal, los leo en comentarios. Ahora, recuerden activar campanita, dejarme su like en este video y suscribirse. Hagan esas 3 cosas y vamos a seguir viendo más contenido como este. Ahora nos vemos en el próximo video. Bye.